es esta imagen del bosque, ¿no? Y cuando, fíjense, ¿no? Cuando nosotros entramos en un bosque, muchas veces lo primero que vemos en el bosque son las raíces, los árboles, observamos cada árbol, sus diferencias, sus individualidades, pero al permanecer más tiempo empezamos a sentir un clima, ¿no? Y ese clima que percibimos tiene que ver con algo que trasciende la sumatoria de individualidades, que es lo que hace que el bosque sea mucho más que eso, porque hay una unión que tiene que ver con esas redes que no se ven, que están que están por un lado entre las raíces, con las raíces y los hongos. Vieron que los hongos, las raíces se mezclan con hongos que ayudan a que los árboles se alimenten y se arma toda una especie de mapa invisible que hace que los árboles estén entretejidos en esa especie de mapa y que formen, ¿no?, una gran unión debajo. Y también en las copas, ¿no?, están unidas de tal manera que si de pronto una plaga ataca a los árboles que están en una zona, los árboles más alejados ya empiezan a defenderse porque se envían señales a partir de elementos que envían, que explayan hacia el aire, ¿no? Del viento, ¿no? Que expanden. Y entonces vemos cómo los árboles se comunican desde sus raíces, desde sus copas. Y también otra cosa que sucede es que cuando un árbol va a morir, antes de morir, envía todos sus nutrientes a la tierra para que alimente a todos los árboles que hay antes de morir para que siga la vida gestándose. Entonces, el, el bosque, más que una sumatoria de árboles y más que un paisaje, es una gran comunidad, una comunidad de vida que vive y que se va regenerando. Em, de la misma manera, cuando empecé a, a pensar en este encuentro, lo empecé pensando en que quería presentar el mito de Dafne. Y del mito de Dafne, en algún momento pensé en la madre de Cenicienta. Y después recordé a la mujer habitada. Y me di cuenta que, así como está la comunidad de árboles, la literatura también nos muestra que hay una comunidad de mujeres, ¿no? A través de los árboles, como la comunidad de los árboles, en donde hay algo que une, que no se, que va más allá de la sangre, del árbol genealógico, porque es transversal también y también es histórico, que hay una comunidad en donde hay refugio, hay memoria, hay cuidado, hay este vínculo, de la misma manera que sucede con los árboles. Entonces, por eso, cuando estaba pensando en qué título podía poner para este encuentro, pensé que no se trataba de el árbol es mujer o la mujer es árbol, porque, porque no se trata de un árbol, porque un árbol solo no puede vivir. Un árbol vive en una comunidad, se alimenta en una comunidad, sobrevive en una comunidad. Y cuando nosotros vemos, cuando un árbol florece, florecen todos. Cuando un árbol da fruto, dan fruto todos. Todos, aun cuando no están tan cerca,
dan frutos todos, les pasan las mismas cosas a todos, de la misma manera que nos sucede a nosotros. Aunque a veces nos olvidamos, vivimos en comunidad. Y quizás, sin darse cuenta, la literatura nos está mostrando esto, porque estamos pensando en Dafne, en la madre de Cenicienta, en La mujer habitada y tantas obras más, en donde quizás los autores no pensaron específicamente, seguramente que no, pero tuvieron esta intuición de que hay algo de los árboles y de las mujeres o los seres humanos en donde pertenecemos, en donde hay una red de la que formamos parte, una trama que nos trasciende, ¿no? Y de la cual formamos parte igual, aunque no nos demos cuenta que es una trama invisible que está armada por cuidado, por memoria, por transmisión, por refugio, por vínculo, por muchas cosas más que por ahí ni siquiera todavía hemos descubierto. Entonces, por eso me gustó pensar en este título, que es Cuando el árbol es mujer, y que vamos a comenzar viendo de esta manera, desde esta perspectiva, estas tres obras. Podemos, las podríamos ver desde otras formas, pero vamos a tomar de las tres obras este aspecto, ¿no? El aspecto que tiene que ver con el bosque y con por qué estas obras tienen que ver con cuando el bosque es mujer. Vamos a comenzar entonces con Dafne y vamos a ver el mito de Dafne. Dafne, si recuerdan, era una ninfa que estaba en el bosque, que era muy bella, y ella no quería casarse, quería ser libre, quería estar en el bosque, y su padre muchas veces le decía por qué no se casaba, por qué no le daba nietos, y Dafne le decía que no quería, que quería ser libre como Diana, ¿no? Este, y, y seguía con libertad, dando vueltas y sintiéndose así. El padre le decía que él la comprendía y le decía, ¿por qué papá no me dejas ser libre? ¿Por qué no me autorizas como le autorizó Zeus a Diana o Júpiter? Y esto lo cuenta Ovidio en las Metamorfosis, en los primeros libros. Y entonces, este, el padre le dice, lástima, Dafne, que tu belleza no te acompaña a tu deseo, que era muy hermosa. Entonces, hasta Febo dice, Ovidio, que la deseaba. Un día la vio a Apolo y la quiso poseer. Entonces la empezó a perseguir y Dafne no quería ser poseída. Como no quería ser poseída, empezó a ver cómo escaparse y mientras más se escapaba, más la perseguía Apolo. Entonces, la les voy a leer tal cual como lo cuenta Ovidio en el mito, ¿no? Dice, el perseguidor, impulsado por las alas del amor, es más rápido, no le da tregua, amenaza la espalda de la fugitiva, roza con su aliento los cabellos esparcidos por el cuello. Ella palideció, agotadas las fuerzas, vencida por el esfuerzo de la huida, mirando las aguas del río, dice, ayúdame, Padre, si es que los ríos tenéis poder, echa a perder, transformándome la figura por la que he gustado en exceso. Apenas terminada la súplica, un intenso sopor
se apodera de sus miembros. Una tenue corteza rodea su blanco pecho. Los cabellos se le convierten en hojas, los brazos en ramas, los pies, hace poco tan veloces, quedan clavados por inmóviles raíces. La copa ocupa el lugar del rostro. Solamente allí permanece su brillo. También, bajo esta forma, la ama Febo. Y al poner Apolo la mano sobre el tronco, siente que aún palpita el corazón bajo su nueva envoltura. Abarcando con los brazos sus ramas como si fueran brazos y piernas, Apolo besa el leño, pero el leño rehúye el beso. Está entonces en ese momento, cuando sucede, Apolo dice, bueno, Dafne se ha convertido en un laurel. Apolo dice que, que no la puede poseer, pero que sí, si bien no la puede poseer como mujer, la va a poseer como laurel. Entonces va a estar siempre con él, que se va a hacer una corona de laurel que va a adornar su instrumento y que siempre va a estar en todos sus emblemas, van a estar adornados con con laureles. Y y a partir de ahí, fíjense, Dafne de alguna manera sigue viviendo, acompañando todos los emperadores, los poetas, ¿no? Sigue siendo un, es un árbol perenne, ¿no? Que no pierde las hojas y que siempre acompaña, ¿no? Las coronas de los emperadores, de los héroes, de los poetas, sigue estando presente y sigue viva de esta forma. Em, Esta sería la historia de Dafne. Si les parece, sigo y les cuento primero las historias o quieren que vayamos cortando. Sigo. Entonces, ¿cómo es? Em, Unos siglos después tenemos a primera, esta es Dafne que se convierte en árbol. Pero este árbol, fíjense una cosa que sucede, es que lo primero que vimos, ¿no? Es que sigue sintiendo, que sigue palpitando, ¿no? Que cuando se convierte en árbol sigue sintiendo su corazón, ¿no? Y sigue diciendo que no, que cuando Apolo la toca se corre. Y, y vamos a ver qué ocurre siglos después en otro relato que imagina un árbol que es el árbol de la mamá de Cenicienta, que ocurre en 1812 más o menos, o 1815, que es la Cenicienta de los hermanos Grimm, que es la primera edición, ¿sí? Y ahí el cuento comienza de esta manera. Dice, érase una vez un hombre rico que vivió durante mucho tiempo felizmente con su mujer. Solo habían tenido de aquella unión una única hijita, y la mujer se puso enferma.
y cuando estaba moribunda llamó a su hija y le dijo: Niña querida, tengo que abandonarte, pero cuando esté arriba en el cielo, miraré hacia abajo para ver cómo te va. Planta un arbolito sobre mi tumba y, cuando desees algo, sacúdelo y lo obtendrás. Y cuando estés en apuros, yo me encargaré de enviarte ayuda. Solo te pido que seas piadosa y buena. Tras decir esto, cerró los ojos y murió. La niña lloró y plantó el arbolito sobre la tumba y no necesitó acarrear agua para regarlo porque fue suficiente con sus lágrimas. Esto es el comienzo del cuento de la primera versión de los hermanos Grimm. Y entonces acá sí quería contarles un detalle, que es que la última versión, que es la que a todos nos ha llegado, no lo cuenta así. Cuenta que en realidad es la hija, ¿no? La que hace este intercambio, que cuando la madre se muere, Cenicienta se queda sola con la madrastra y el padre se casa pronto, aparecen la madrastra y las hermanastras, y que un día que el padre dice, voy a un viaje, ¿qué quieren que les regale? Cenicienta le dice: tráeme la primera rama que choque tu sombrero. Y el padre le trae una rama de avellano y la Cenicienta planta esa rama de avellano en la tumba de la madre. Es algo diferente que van a hacer después los Grimm, porque se acuerdan que los Grimm recibían estas historias del conocimiento de cierto grupo popular, ¿no? De algunas mujeres. Entonces, las primeras son las que recibían y después ellos las fueron transformando lentamente en las 7 ediciones que ellos hicieron. Entonces, en la primera versión es la más fiel a lo que recibieron, y lo que recibieron tiene que ver con esto, con una mamá que le dice a la hija: para que no te abandone, para no abandonarte, planta un árbol y yo seré ese árbol que te cuide, este, siendo un árbol. Me vas a cuidar y te voy a cuidar. Cuando me necesites, voy a estar, me voy a transformar en un árbol. Esa es la historia de Cenicienta, ¿no? Que ya en la historia ya la conocen, pero este es el tema más importante, digamos. Y después este árbol, toda la historia sigue bastante parecida, que le manda las palomas cuando necesite, que las palomas la van guiando y que ella sacude el árbol cuando necesita los vestidos y todo lo que ya sabemos. Y luego tenemos a la mujer habitada de Gioconda Belli, que es en 1988. La mujer habitada es una novela, es muy hermosa, yo se las recomiendo muchísimo que la lean, que trata eh, de la época de Gioconda Belli. Es una escritora nicaragüense y trata de la época de Somoza en, en Nicaragua. Y La mujer habitada trata de un- una india que es Itzá, que estuvo en la época de cuando América pertenecía a sus pobladores originales y llegaron los españoles, y esta india Itzá era de- formaba parte de, digamos, de la clase de los caciques, ¿no? Y se enamora de un cacique y ella con arco y flecha también lucha para cuidar las tierras, la naturaleza, para cuidar su pueblo, sus dioses, sus templos,
lo cuida con su amor, que es un cacique del que se enamora, se enfrenta a su madre y, la historia empieza cuando Itzá, después de después de tanto sufrimiento, quedó como, de alguna manera, su alma ha quedado dando vueltas, ¿no? Murió en algún momento que la mataron los españoles, ¿no? De un tiro en el agua, y ella quedó como perdida en la tierra, el musgo, durante siglos, hasta que hay un día que emerge y renace en un árbol que es un naranjo. Cuando ella estaba luchando contra los españoles, ella decidió no tener hijos, que no quería tener hijos que fueran esclavos. Y ahora le va a tocar ser un naranjo que va a tener naranjos, que va a tener hijos. Entonces, este, cuando emerge en este naranjo eh, está plantado en una casa. Y esa casa es la casa que la tía de la viña le heredó a su sobrina, que es a una sobrina que ama, que es la viña, que es una joven, que es muy independiente, que es de clase alta, que ha vivido en Europa y se ha recibido de arquitecta y que tiene que vuelve a Nicaragua con su título en los 70 y que se encuentra siendo libre y autónoma en un mundo que todavía no le permite a las mujeres serlo, y cómo es, y ella primero empieza a observarla y luego se va a tratar de cómo estas dos mujeres entran en relación y viven con distancia, ¿no? Con la distancia de los siglos, viven, pero con gran afinidad espiritual y de alma, viven situaciones semejantes, y cómo Itza trata de alguna manera, de ayudarla y de guiarla a la viña que no sabe bien lo que quiere, que está un poco perdida. Entonces, yo simplemente les voy a mostrar cómo se siente Itza emergiendo transformada en ese árbol y también relacionándose con la viña, ¿no? Entonces, estas son las palabras de Itzá, según Gioconda Belli, que Gioconda le puso. Dice así, fíjense cómo empieza. Dice, al fin emergí, ¿no? Y dice algunas palabras y luego continúa. Hacía días que oía los pequeños pasos de la lluvia, las grandes corrientes subterráneas acercándose a mi morada centenaria, abriendo túneles, atrayéndome a través de la porosidad húmeda del suelo. Sentía que estaba cercano al mundo, lo adivinaba por las diferentes tonalidades de la tierra. Después vi las raíces como manos extendidas llamándome, y la fuerza del mandato me atrajo irremisiblemente. Penetré en el árbol, en su sistema sanguíneo, lo recorrí como una larga caricia de savia y vida, un abrir de pétalos, un estremecimiento de hojas. Sentí su tacto rugoso, la delicada arquitectura de sus ramas, y me extendí en los pasadizos vegetales de esta nueva piel, desperezándome después de tanto tiempo, soltando mi cabellera, asomándome al cielo azul de nubes blancas para oír los pájaros que cantaban como antes. ¿Vieron qué lindo? Es tan poeta, ¿no? Y entonces ella, desde estar en el árbol, empieza a observar todo su entorno. Dice, hay unos muros, hay una mujer,
parece española, pero no es española porque es autónoma. Empieza a mirarla a Lavinia y empieza a tratar de hacerla como encajar de alguna manera en los criterios que ella tenía, ¿no? Dice, no es esclava, es autónoma, pero tampoco es una diosa porque cierra, tiene miedo. Si fuera una diosa no cerraría cuando se va, ¿no? Y va mirando todas las cosas que hace Lavinia y por otra parte va contando la historia de la viña, pero no la cuenta en primera persona, ¿no? El árbol es la primera persona, Itzá. Y así van pasando los días y otra cosa que le pasa a Itzá es que Itzá va viendo cómo en un momento dice que va a llenar todo que ese parque está hecho una porquería y que ella lo va a poner todo verde con la savia, va a llenar todo de savia, ¿no? Y la viña va notando que el parque cada vez está más lindo. Y otra cosa que le pasa a Itzá es que va a dar frutos. Ella y dice, yo que no quise tener hijos, ahora voy a tener frutos. Voy a llenarme de naranjas. Y tiene miedo porque no sabe qué le va a pasar cuando le arranquen las naranjas. Entonces dice, ¿me dolerá? ¿Qué me va a pasar cuando se lleven mis naranjas? Este, y entonces hay un día en el que Lavinia se siente muy mal y recuerda su historia, ¿no? Que cómo se había ido de la casa de sus padres, que no querían que se vaya porque en esa época una mujer no vivía sola en otra casa y era autónoma y un poco le echaron, entonces sentía mucha nostalgia. Entonces Lavinia dice, bueno, me voy a hacer un rico desayuno este domingo y me voy a preparar un jugo de naranjas. Entonces decide, ya que tiene ese árbol de naranjas tan hermoso que se ve desde su ventana, que había plantado su tía, que decide ir y cortar 4 naranjas. Y entonces ahí cuenta Itzá, dice, y sucedió, sentí que me pellizcaban, 4 pellizcos definidos, redondos, la sensación en la yema de los dedos cuando probaba el filo agudo de las flechas. Nada más, ni sangre ni savia. Sentí miedo cuando la vi salir al patio con la intención clara en sus ojos y en sus movimientos. Me temblaron las hojas levemente. No se dio cuenta. En su tiempo lineal, los acontecimientos tienen una secuencia lógica. No se percató de que temblé antes de que ella sacudiera mis hojas con la vara larga. Me pregunté si mi cuerpo de árbol sufriría la pérdida de mis frutos. Pero no, me encontré viviendo en 2 dimensiones. Desde el suelo, por donde rodé, vi mi tronco y mis hojas. Hasta que me tocaron sus manos, comprendí que sin dejar de ser árbol, estaba también en las naranjas. No era solo una. Cada parte del naranjo me contenía. Prolongaciones interminables haciéndose y deshaciéndose. Extraños me parecían los caminos de la vida. Entonces, lo que sucede ahí es que cuando en el momento en el que la viña se lleva las naranjas, Itza cuenta que cortó las naranjas, que preparó el jugo y que al tomar el jugo, Itza penetra en el cuerpo de la viña. Y entonces dice, vi todos sus órganos y también vi sus pensamientos. Tiene los pensamientos muy desordenados, tiene una nostalgia, vi sombras del pasado, ¿no? Y empieza a observar, y a lo largo del tiempo y de la novela, Itzá va a tratar de ir ayudándola. Y por momentos va a decir, tiene miedo. Traté de ayudarla a contener ese miedo que tiene para que pueda pensar.
empiezo a entender que hay ciertos pensamientos que se vuelven como más, más desdibujados, otros que se vuelven como más oscuros, y trata de verlos como con formas de colores para tratar de discriminarlos, y así se va generando esta relación y a la vez Lavinia cuando llega a la casa y tiene que pensar algo, hay algo del árbol que la atrae, entonces siempre le habla al árbol, que no sabe qué le responde, pero le dice, ¿no? Desde la otra punta, no es que va y lo toca, pero le habla o, o piensa observándolo, ¿no? Y toda esta relación se va generando entre las mujeres y las trasciende porque Itzá le va, de pronto suceden cosas, ellas están en un contexto, o sea, Itzá estaba en un contexto que tenía que ver con los españoles, ¿no? Y con la lucha con los españoles, y Lavinia está en un contexto que tiene que ver con un dictador, con ella de clase alta y con mucha gente sufriendo, en donde también tiene que tomar decisiones, y en esas situaciones en donde no se trata solo de la vida personal, se van las dos. Lavinia tiene muchas preguntas, de preguntas parecidas a las preguntas que se hizo Itzá, y van acompañándose en esto, ¿no? En la vida personal y la vida de la comunidad, de alguna manera. Y, y esto es lo que va sucediendo, o sea que de alguna manera el árbol trasciende a lo individual, sino que se transforma en algo de la comunidad, y de los pensamientos que van viviendo tienen que ver con esto, ¿no? Con cuál es el sentido, ¿no? Si mi vida es mi vida o mi vida es parte de una trama mayor. Y hay momentos que, por ejemplo, Lavinia se sorprende porque tiene que dibujar armas y termina dibujando flechas y arcos. Y dice, ¿de dónde salen que dibujé cantidad de flechas y arcos? Y es porque Itza está dentro de ella, o sueña con guerreros indios, ¿no? Van pasando algunas situaciones así, en donde Lavinia e Itza están en mutua relación, e Itza le trae la memoria de su historia también, además de la comunidad. Así que digamos que esta es la relación del árbol con Itzá, ¿no? Y ya vimos la relación de Dafne con el laurel, la relación de Cenicienta con el árbol, que es su mamá, y la relación de la viña con el árbol naranjo, que es Itzá. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? Que en primer lugar, si quieren, les hago yo un par de preguntas y ustedes me van diciendo, o si quieren, me dicen primero que piensan abiertamente, no sé cómo quieren hacer. Yo les podría preguntar, por ejemplo, ¿qué piensan que permaneció en Dafne cuando se convirtió en Laurel? ¿Cómo es la pregunta, Tita? ¿Qué piensan que permaneció en Dafne cuando se convirtió en Dafne, en Laurel? ¿Qué es lo que sigue siendo Dafne aun cuando se convirtió en Laurel? Yo lo único Puede ser. que es que sigue rechazando el beso. ¿Cómo? Lo único que recuerdo es que sigue rechazando el beso. El beso de Apolo, sí, También puede ser esto, porque Daphne tenía una personalidad muy alegre, también muy pacífica o muy soñadora, y creo que eso siguió en el árbol también, ¿no?
sí, sí, Yo creo que el deseo, sí, el deseo. sí, Soberana, libre, siguió siendo. sí, sí, A sí. mí, Y quizás influida por lo que pasó en Córdoba hace poco con esa niña, me dolió la actitud violadora de Apolo. sí, Ese uso y abuso de la superioridad, de la fuerza, de sus poderes, y ignorando totalmente que no era respondido, ¿no? Correspondido. sí, Me afectó en eso que estamos viviendo ahora tan actual, ¿no? sí. Pero ella logró no someterse. Lo logró a Soberano. pesar de todo, pero tuvo que transformar su naturaleza, tuvo que, en cierta Claro, forma, morir a lo que era y transformarse. transformarse, pero quizás siempre implica un morir, transformarse. Claro. Y logró, como decía Corina, soberana libre, porque lo pidió ella. Y fíjense, ¿no? Eligió un árbol perenne, que no pierde las hojas, que no se transforma en fruto, que no es, eh, digamos que no pierde la virginidad, no genera una flor, no va a ser arrancada, que era lo que ella no quería, podríamos pensar. Un árbol que permanece igual, Y cuyo aroma cautiva para muchas cosas, sí, muchos efectos. sí, pero que sigue igual, Claro. Pienso también, ¿no? Como algo del espíritu de lo femenino. Ella pide, o sea, confía en la vida para que la transforme, pero no da las condiciones, ¿no? Quiero esto. O sea, es sí, como hay una apertura de ella también. No sabe del todo sí, en qué se va a no, transformar. no. Y además cuando ella dice, mi corazón siguió latiendo, y él no lo siguió diciendo, ¿no? Como decían, como fueron diciendo todos ustedes, siguió siendo alegre, mantuvo su soberanía, ¿no? Digamos que sostuvo su identidad y hizo lo que Pensaba, quería. Sí, no, cuando decís lo de la identidad, pensaba que el laurel siempre se dice que es una planta solar y por sí, Apolo, supongo, sí, pero que está bueno pensarlo también que es por ella. sí, O sea, claro, sí, por un lugar femenino también solar, como exacto. Ahora, qué impactante eso de que él elija hacerse una corona con su rama. O sea que de alguna manera simboliza que la permanencia de ella. Qué Ella se fuerte, transformó en símbolo claro. y en un Y él símbolo de mismo identidad, y en un sí. símbolo de identidad heroica, de identidad de emperador, de identidad poética, de identidad solar. No desapareció, No, se transformó. pasó a la eternidad, en Sí, cierta forma. sí, con lo esencial de ella. Quizás también hay algún tipo de transformación en Apolo, porque algo comprende que hace que acepte ponérsela como un emblema, digamos, Sí, más allá de no haberla poseído. sí, como que la acepta, la recibe como es, Algo quizá pudo comprender. quizás. Sí, Evangelina.
sí, ¿Cómo puede uno sentir la desesperación de ella en la huida y en el pedido? sí. Pedir ayuda urgente, la impotencia para defenderse. Pero tanto Mientras deseo ella que fue. pero tanto deseo, un deseo tan intenso que lo logró. Confío en lo trascendente también, ¿no? En esta Es, superioridad. exacto. Y la madre de Cenicienta, ¿por qué les parece que eligió un árbol? Que eligió una ramita de árbol, que eligió transformarse en árbol. Seguir estando viva de cierta forma, ¿no? Para acompañarlo, sí. ¿Y por qué un árbol, Marta? Y el árbol es el símbolo para mí, de la resistencia, la resiliencia, el arraigo y al mismo tiempo el elevarse hacia el cielo Sí, y comenzar. O sea que los árboles son maternales, ¿no? sí, Brindan sombra, brindan leña, brindan. Continuamente su vida es un placer y es un don tenerlos, ¿no? Cerca. sí, Muy nutricios, como una madre. sí, Y también como conector de dimensiones, ¿no? Como sí, de unir el arriba con el abajo, sí, como si el cielo bajara también. sí. Un círculo, como el círculo. Va a vivir muchos años, va a encontrar otra manera de comunicarse. Y le protege también a la hija así, ¿no? Porque ve todo lo que le pasa y de alguna manera después a justicia. Sí. Además, cuando ella llora, le muestra que el dolor es y el árbol crece con sus lágrimas, le muestra que el dolor no es algo malo, sino que es algo transformador y es parte de la transformación. Le enseña lo cíclico. Le enseña lo cíclico. ¿Puedo También, hablar? sí, claro que sí, Marcela. Bueno, eh, no quiero hablar mucho porque me voy a largar a llorar. A mí me gusta mucho Cenicienta porque hace poquito falleció mi mamá, Sí, vos lo sabes, Ada, sí. y yo planté un árbol Mira, como símbolo. Ahí lo tengo, un pequeño pino, y, y me acompaña. Claro, nos da la sombra, nos da los frutos, pero a la vez no nos aprisiona. Es como si lo pensáramos desde una mamá y desde un refugio. Es un refugio que nos permite crecer, pero no nos devora. Es otra forma, ¿no? De la protección. Y también, al vivir tantos años, también tiene la memoria, ¿no? Y obviamente que es fundamental esto que dijo primero Corina, que lo quiero recuperar y que también lo dijo Marta, de que el árbol es el símbolo del eje del mundo, ¿no? De que conecta el cielo con la tierra, ¿no? Y justamente la mamá que se muere, ¿no? Se transforma en árbol que hace esa conexión, ¿no? Que en todas las culturas, en todas las tradiciones, siempre el árbol simboliza esto, ¿no? La unión entre las raíces en la tierra y la copa hacia el cielo, que es la mamá de alguna manera y también con lo que le dice y también con cómo la cuida, ¿no? Diciéndole, sé buena, de alguna manera la conecta con esto también.
No sé si alguien quiere hablar más, decir algo más en relación a la mamá de Cenicienta. Vamos a la mujer habitada entonces. ¿Por qué les parece esto de que el árbol es bosque a partir de la mujer habitada, ¿no? ¿Qué les parece del árbol y la comunidad? Si se les ocurre algo, si piensan algo en relación a esto que hablamos, ¿no? Del árbol dando frutos o... Oh, Sí, sí, Sara. lo veo como un alimento claramente espiritual. Sí, Este, eh, y bueno, en este caso yo cuando elige una diosa indígena, pero va más allá del género, ¿no? sí, En mi sentir, lo espiritual no tiene género. Pero bueno, yo cuando siente la necesidad de pronunciar lo femenino, lo cual es muy válido porque, claro, está mostrando un contexto, una época de, de represión hacia la mujer y que se repite y se repite, ¿no? Eh, Así que sí, es el naranjo es un alimento espiritual en este caso, tremendo, tremendo. sí, es así, Sí. 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 También una cosa que quería decir es que, fíjense, ¿no? Nosotros vimos Dafne, se trata de el árbol, ¿no? Y se trata del tema de la identidad. En Cenicienta, lo que vamos es al árbol y también el vínculo con la mamá, pero es el tema del vínculo, o sea, ya vamos de la identidad al tema del otro. Y en La mujer habitada vamos al tema de la comunidad. Fíjense cómo fuimos subiendo, ¿no? O sea, subiendo o cambiando de plano, ¿no? De la identidad de quién soy, ¿no? Y cómo hago valer lo que yo quiero ser, a cómo me vinculo con otro y a cómo pertenezco a una comunidad. Y también decir que elegimos, o sea, elegí yo, ¿no? Las historias que tienen que ver con mujeres. Quizás podría haber elegido historias que tienen que ver con los bosques y varones, pero en este caso elegí historias que tienen que ver con mujeres también, ¿no? Por eso es El bosque es mujer, ¿no? Ada. Pensaba también. Sí, Habla, Sol, habla. sí, Bueno, gracias. No, estaba pensando en todas las culturas aborígenes, cómo giraba su mundo en comunidad a través de las plantas y los árboles, y que para ellos no había una vida sin plantas y sin árboles, porque casualmente usaban las plantas para vivir, para alimentarse e incluso para morir. sí, Porque en algunas culturas usaban plantas para llegar a ese estado de muerte y de elevación a través de una toma de plantas, ¿no? sí, 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 es verdad. Flor, Me encantó esto que dijiste de las tres historias y como un proceso evolutivo, ¿no? sí, Para estar bien en una comunidad uno tiene que saber quién es sí, y estar en vínculo, supongo, con las raíces, sobre todo familiares, o sanar sí, eso, ¿no? Y pensaba también que hay otra vuelta más, hay algo que me fascina, que es el tema de la memoria, sí, de de ese ritmo que tiene, sobre todo la tercera historia, ¿no? Que espera ahí a que alguien la reciba. Es muy hermoso eso. sí, Y sí, a la vez pide una recreación. Es esa memoria en otros tiempos que pide, esto cuando vos decías que ella tenía que dibujar armas y le vienen los arcos, la belleza otra vez de a través mío, es como el vaso que recibe esa memoria infinita sí, y tiene que ofrendarla también, ¿no? Eso, sí, gracias. sí. No, de nada. Sí, es así. Sí, sí. Bueno, les leo algo que creo que les va a gustar.
esto es de una poshumanista, que es Robin Wall Kimmerer, que se llama Una trenza de hierba sagrada. Es un libro muy hermoso en donde ella le pone de nombre una trenza de hierba sagrada porque el libro ella lo piensa como una trenza. Ella es una profesora universitaria que se dedica a la biología, a las plantas y todo, pero la trenza, ella se refiere, ¿no? Si bien es estadounidense, a la cultura aborigen, a los relatos y a la ciencia. Y entonces la trenza tendría que ver con unir estas tres, poner en tensión y en unión, ¿no? Estas tres ramas, ¿no? Entonces, en un momento, en un capítulo, cada capítulo se trata de un relato y también de ciencia y también de su mirada, ¿no? Que va uniendo estos temas. Entonces, en uno de los capítulos, ella se pregunta a partir de cosas que suceden, ¿no? Dice, ¿cómo volveremos a comprender el mundo como un don? Porque dice, comprender el mundo como un don es dejar de mercantilizar todo. Ella cuenta que hay una feria, ¿no? En donde ella vive, ¿no? En donde se venden pastos salvajes y que hay una especie de maestro, ¿no? Que hace ritos y que siempre va a los feriantes y les pide que le regalen un poco de pasto. Y que los feriantes no le quieren regalar porque lo ven mal, porque creen que se quiere avivar, porque no entienden que para realizar un rito con pastos sagrados, los pastos no pueden ser comprados, que son un don. Y que después cuando él hace el rito, antes de hacerlo, tiene que pedirles permiso a los pastos para que se permitan que él los utilice para eso. Entonces dice, cada vez más vamos mercantilizando todo. Entonces, después de contar todo eso y contar varias cosas más que son muy lindas, ella dice, ¿cómo volveremos a comprender el mundo como un don? ¿Cómo sacralizaremos de nuevo nuestra relación con él? Y más adelante, sigue escribiendo de esto, y más adelante escribe, podemos elegir. Cuando el mundo entero es una mercancía, el ser humano termina sumido en la pobreza. Cuando es un obsequio, en constante movimiento, nos hacemos ricos. Porque siempre estamos en un estado de gratitud por lo que recibimos. Hoy cuando empezamos, Florencia me dijo, hoy es un día hermoso de sol, por ejemplo. Y eso tiene que ver con recibir el mundo como un don. Es simplemente eso, aunque estemos en una ciudad. Y a partir de todo esto pensé, ¿no? Quizás por eso estas historias nos siguen conmoviendo, porque nos recuerdan que no estamos aislados, que una vida puede continuar en otra, que un árbol puede guardar una memoria, que un fruto puede transmitir una historia, que un bosque puede enseñarnos que vivir no consiste solamente en existir, sino en pertenecer a una trama de relaciones que nos precede y nos sostiene. No sé si ahí se terminó lo que yo escribí hoy.